Bueno, pues creo que hoy tenemos aquí a todo un experto, hoy nos va a acompañar todo un experto en ascensos, ¿eh? Yo diría que es el señor de los ascensos, así que a ver si nos da la clave de cómo se puede conseguir el éxito a final de temporada con tanto ascenso. No me estarás esperando, ¿no? Hombre, pues estaba hablando de un experto en ascensos, ¿qué tal? Carlos Fernández Brown, para los amigos, para los conocidos y para todo el mundo del fútbol, en realidad un experto, como decíamos, en ascensos, porque yo no sé si los tienes todos contabilizados, pero ¿3? ¿4? Cuatro. Cuatro ascensos, o sea, la fórmula secreta la tienes ahí, Ahí está. la tienes a mano. Bueno, pues vamos a hablar evidentemente con todo un campeón de tercera federación, lo viene de hacerlo con el Puerto Llano. Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por la recibida y vamos a hablar de fútbol. Venga, vamos a ello, nos ponemos los cinturones y arrancamos. Me sale empezar por el final, y es que el final ha sido muy, ¿no? muy glorioso, se podía decir, ¿no? Una temporada muy dura, con una pelea tremenda, ¿no? En lo alto de la clasificación, estáis peleando ahí con el Toledo, ¿no? Que parecía como el gran favorito, estáis también vosotros, había otros equipos, ¿no? También Tarancón estaba ahí también dando mucha guerra. Y bueno, yo creo que se decidió todo, además, casi con todo en contra, os lo terminasteis llevando vosotros, ¿no? Así es, yo creo que en la primera vuelta, yo cuando llego, pues yo creo que llego contra Huracán, creo que era Huracán, Cazalegas, Toledo, La Solana, y acaba la primera vuelta, o sea, justo 4 partidos antes, y acabamos la primera vuelta yo creo que en posición en la cuarta. Y es verdad que estamos a 4 puntos del primero, pero es verdad que estábamos ahí 3-4 equipos. Y en la segunda, pues al final, poquito a poco, era una lucha entre 3, yo creo, sobre todo al final, entre nosotros, Tarancón y Toledo. Y sí es verdad que el Toledo, unos cuantos pinchazos de empate, pues nosotros lo aprovechamos, pero también nosotros que dejamos pasar muchas... Me acuerdo un empate contra Zugueca en casa y la derrota que tuvimos contra Huracán, que nosotros también, si lo hubiéramos aprovechado, seguramente pues lo podíamos haber rematado antes, pero al final, contra todo pronóstico, en el campo de Toledo ganamos y bueno, el último partido pues a jugárnosla en casa, que ahí ya, pues yo creo que después de lo que hicimos contra Toledo, sí, el día, parecía, la final, ¿no? Parecía que ya lo teníamos, pero claro, la Solana al final también se estaba jugando el puesto ese de arrastre, ¿no? Pero bueno, tuvisteis que pelearlo hasta el último día, es cierto, pero un poco la sensación que había era eso, ¿no? Era de final, de gran final, el día del Toledo, porque además es ir al Salto del Caballo, un Salto del Caballo lleno, ¿no? Ellos también me comentabas eso, bueno, tenían el golaveras a favor, o sea... Al final es que yo creo que era el que ganaba, el que ganase el partido era el que iba a ganar la liga, y yo creo que ese partido no era empate. Que luego muchas veces partidos así que parece que uno tiene que ganar y tal, al final acaban 0-0. Pero yo creo que ese partido era o ganas tú o gana yo. Los últimos... La primera parte fue un poco cerrada, como esperábamos, con un poco de miedo, pero la segunda sí iba a abrir, en cualquier momento se iba a abrir el partido. Bueno, pues cayó de nuestro lado. Y en un, pues como tú dices, un escenario que con toda la gente, ya sabes muchas veces lo que es el Toledo, ¿no? Que al final ellos durante la semana parecía que bueno, que iban a ganar el partido, que tal, un poco la prensa siempre de allí, pero al final pues mira. Visteis la campanada, sí. Campanada. Había, recuerdo, imágenes, ¿no? de la afición también de Puerto Llano, ¿no? Acompañando y bueno, la fiesta evidentemente, sí, a pesar de que no era todavía definitivo, ¿no? Pero como tú dices... ya el ambiente como que lo decía, ¿no? Y es verdad que 350 creo que fueron, siempre fue un poco de lío, porque bueno, es verdad que ellos, pues las entradas al final intentan meter a su gente. Claro. Y quedaban 300 en la grada allí supletoria, bueno, no supletoria, pero en la esquina que siempre ponen allí al lado de esa portería, y bueno, se notó muchísimo, sobre todo a raíz de la segunda parte, cuando íbamos por delante, pues se escuchaba incluso por encima de ellos, ¿no? Conseguisteis silenciar el Salto del Caballo con esa victoria, y además yo creo que era también un poco bueno, pues la sensación, ¿no? de decir, no sé hasta qué punto supisteis jugar un poco con esa presión, ¿no? Con la presión que podían tener ellos, ¿no? Ese favoritismo, ¿no? Yo creo que os vino bien a lo mejor a vosotros, ¿no? En la ida nos pasó yo creo que lo mismo. Al final nosotros hicimos también no tanta taquilla, porque al final era en la primera vuelta, en Navidades, que no era como el tan definitivo partido, a lo mejor, este, ¿no? que pudiera llenar más, pero al final también vino mucha gente y yo creo que eso también, pues el querer hacerlo bien en ese momento, pues nos pasó factura en un partido que yo creo que no era para perderlo, pero que al final pues 1-2 y bueno, pues al final sabíamos que podíamos
teníamos buen equipo, sabíamos de nuestras opciones y al final pues mira, salió bien. ¿Y da tiempo luego a saborear ese partido o como teníais todavía que cerrarlo la jornada siguiente, las sensaciones de cuidado, muy encarrilado, pero todavía no está hecho Sí, esto? es verdad que fue una semana, porque es verdad que después del partido... Da tiempo a celebrar, a no celebrar, claro. Celebramos en el campo, que luego dijimos, sobre todo el míster, chavales, que aquí no hemos hecho nada todavía, que ahora perdemos y todo lo que hemos hecho podíamos liarla, ¿no? Pero yo creo que fue una semana que la gente, yo creo que se liberó de esa presión y al final fue una semana muy buena de entrenamiento. La gente, yo creo que sobre todo disfrutamos, porque cuando estás ahí disfrutas, pero no estás siempre presionado de que haciendo tus cábalas, de que si ganas el otro empata, como éramos tres al final no dependías mucho de ti mismo. Entonces al final yo creo que fue como la liberación. De decir, oye, ¿quién no hubiera soñado que Puertollano la última jornada te le ibas a estar jugando contra un equipo como la Solana? Con todos los respetos, pues la Solana al final justo había sido recién ascendido, aunque hizo una primera vuelta muy buena y la verdad que tenía buenos jugadores, pero yo creo que todo el mundo hubiera firmado jugarte en tu campo para ganar la liga. Sí. Ya sabéis que este contenido es posible gracias a Renault Autocarpe, concesionario oficial que se despliega como esos centrocampistas box to box de un lado para otro por todo el corredor de Henares, con vehículos Renault, Dacia y seminuevos, donde grabamos estas magníficas entrevistas y cuentan además con servicios de taller y carrocería. Y supongo que sería un chute de moral, ¿no? Y de energía y de confianza, ¿no? Y siempre habláis mucho los jugadores de la confianza, ¿no? Del momento de confianza. Exacto. Y una victoria así, pues eso. Al final como que nos pasó, yo creo, de marcha mal en la Copa del Rey, cuando fuimos capaces de empatarle al Huesca, como que nos dio ese empujón para decir, oye, que podemos hacerlo, y yo creo que nos pasó lo mismo. Total. Ha sido una temporada para ti también particular por el tema de que, bueno, que empiezas precisamente jugando aquí en Marchamalo y a mitad de temporada te vas a Puertollano. No sé si cuando te vas piensas que te vas a un equipo con esas aspiraciones o con el objetivo de ser campeón de tercera federación, o eso ni se te pasa por la cabeza. La verdad que cuando empieza el mítico clausulazo, ¿no? Sí, porque además ahora hablamos del clausulazo. La lata, ¿no? Puertollano al final siempre es un equipo, yo creo que es de los referentes del grupo 18 de Castilla-La Mancha. En ese momento creo que iban segundos o terceros, o sea que la aspiración era mínimo hacer playoff y si se daba bien, pues como ha sido intentar ganar. Es verdad que luego, es que hasta el Toledo tú le dices quedar primero el objetivo, pero luego es verdad que hay que jugar y nunca sabes. Hay que hacerlo, sí. Pero es verdad que fue básicamente por lo deportivo, por querer, pero yo creo que era una buena opción para poder subir. ¿Y te costó mucho tomar la decisión? Porque tú también estás muy arraigado aquí al Marchamalo y sé que tienes un cariño especial al club. No, hombre, no fue fácil, sobre todo porque al final, aparte de que yo vivo aquí en Guadalajara, que familia, amigos, demás, al final también trabajaba por la mañana, que lo podía compaginar con Marchamalo, que los entrenamientos eran por la tarde. Al final, igual que hice yo muchos años, la verdad que me han tratado muy bien y siempre pues te da ese un poco de cosa, ¿no? Sobre todo el primer momento en el que tú decides hablar y tomar esa decisión. No fue fácil, pero bueno, al final también hay que a veces mirar uno por sí mismo y... Sí, arriesgarse, ¿no? Quizás, o tomar esas decisiones. Un poco de valientes y al final, pues mira, no me he equivocado. El peor momento fue tenerlo que comunicar en el club, tenerlo que enfrentarte a ese... Sobre todo yo creo que la primera conversación que tuve con Carlos de la Plata y con el míster Emilio, en la salida del entrenamiento, cuando les dije que me había llamado Puertollano y que bueno, que me había hecho una oferta, que había buenas condiciones y que sí me gustaría cogerla. A partir de ahí ya pues ya fuimos hablando un poco, pero ese momento primero de que tú se lo cuentas y rompes ahí, ¿no? El hielo. Y ves la reacción un poco que tienen ellos en sus caras también, dices, ostras, a ver. Sí, porque estaban perdiendo, de alguna manera están perdiendo a uno de sus jugadores referentes, no solo en el terreno de juego, sino yo creo también en el vestuario, ¿no? Yo creo que ellos habían hecho una apuesta, en este caso por mí, aparte por otros jugadores. Al final yo también decidí, aunque tenía ofertas incluso de Puertollano antes de renovar con el Marchamalo, pero decidí también quedarme porque yo creo que era el primer año entraron un poco tarde y no les dio tiempo como a formar bien el equipo y a sentarse. Yo este segundo año pues la verdad que confiaba en que se pudieran hacer bien las cosas y firmé allí con ellos. Y como tú dices, al final este año era uno de los capitanes, todo lo que iba para atrás. Al final también entrenaba a las escuelas, porque ya son los niños también como que te conocen un poco más y... Sí, tenías un vínculo más allá. Un vínculo un poquito más allá, pero bueno, hay decisiones que hay que tomar a veces y
Total. Y fue polémico también un poco en el sentido de, y ahí ya meto también los medios de comunicación, ¿no? Porque al final, bueno, pues todo este tipo de cláusulas, además es una norma relativamente nueva, ¿no? Que permite a los equipos poder fichar pagando esa cláusula y sin que haya, bueno, pues intermediación, o sí que se queda un poco desamparado, ¿no? El otro club. Para cualquiera que haya jugado en Fantasy, pues viene a ser lo mismo, ¿no? Te hacen el clausulazo y no tienes nada más que decir, simplemente pierdes al jugador y ya está, ¿no? Entonces, no sé si verte también en ese foco mediático, ¿cómo lo llevaste tú? Bueno, al final yo creo que también es bueno, ¿no? ¿Intentaste dejar un poco de lado o qué? La polémica y el salseo, tú que sí. trabajas en este mundo. A nosotros nos gusta. Es verdad que cuando te incumbe a ti, pues a veces dices, ostras, y sobre todo si es a lo mejor para mal, que en este caso pues yo creo que no era para mal, pero a veces dices, ostras, estoy ahí en el medio del foco, ¿no? Pero yo creo que lo llevamos bien, al final fue algo de polémica en ese caso, porque es verdad que la norma esta entró, que me parece mal, la verdad, las cosas como son, porque entró en vigor cuando ya la temporada estaba empezada, sí. Y es verdad que pues a los equipos yo creo que se hubiera afrontado de otra manera, sabiendo que me parece que es una regla que está bien, porque por ejemplo en Marchamalo, si alguien lo echan o no quiere continuar ahí y es de Guadalajara o cercanías y no puede ir a Madrid o tal, ¿por qué no puedes fichar por la Azuqueca? Ya. Que tienes que fichar de otra comunidad, pues dices, joder, porque si tienes aquí uno al lado, ¿no? Sí, a lo mejor la norma está creada con una buena idea. Claro. Pero es verdad que el momento, pues los tiempos igual no fueron los Pero bueno, mejores. Al final las reglas, pues si se puede hacer, pues, sí. También lo podían hacer todos los equipos, ¿no? Sí, es cierto, no se estaba cometiendo. Al final, pues se perjudica un poco, pues al que, pues siempre decimos, ¿no? Al más débil o al que. Total. Sí. Pero sí, bien. Bueno, al final son experiencias también que uno vive en la vida y sobre todo decisiones, ¿no? que se tienen que tomar. Evidentemente, ¿estás allí a gusto? ¿Tienes contrato todavía en Puerto Llano o qué? Sí, tengo contrato. Una de las cosas por las que firmé también, aparte de apostar también para irme allí, ¿no? Y dejar un poco todo lo que tenía aquí, era no solo para continuar unos meses, sino que se pudiera prolongar en él. Así que sí. Bueno, y ahora de nuevo la segunda federación, una categoría que tú ya conoces bien, que sabes que también es bastante exigente. O sea, la tercera castellano-manchega es dura, pero el siguiente escalón ya se nota, ¿no? También. Yo creo que son diferentes estilos de jugar al fútbol. La tercera de Castilla-La Mancha es muy dura al final, porque vas a campos que son complicados y a veces te tienes que adaptar. Nuestro terreno de juego, por ejemplo, es un campo que es para más categoría, pero luego es que puedes jugar en una alfombra como puedes irte a un campo artificial de dimensiones. Sí, casi de entrenamiento, ¿no? A veces. Tienes que adaptar, que yo creo que ha sido un poco lo que este año nos ha dado la clave esa para poder hacerlo al final. Pero bueno, segunda ref, otra vez, exigente, esperando pues a ver qué grupo nos toca, porque al final todos los años siempre hay cambios y pues nada, con ganas de afrontarlo de nuevo. Decíamos antes eso, los vínculos que tienes con Marchamalos, que tu primer ascenso, cuando juegas por primera vez en segunda federación, después de esta renovación del fútbol que se hace, es precisamente con el Marchamalo. Y si decimos que este Puerto Llano igual iba un poco de tapado, aquel Marchamalo no estaba en ninguna quiniela, ¿no? Eso fue una gesta, porque en Puerto Llano pues al final tenías muy buen equipo, luego se puede dar o no, pero yo creo que el playoff es algo que sí, estabas un poco en la terna, claro, sentado, ¿no? Pero Marchamalo al final, el subir y pues siempre es un recién ascendido, nunca piensas que, pues mira, pues, la verdad que eso fue una buena campanada. Sin duda, sí, además acompañado luego de jugar la Copa del Rey, ¿no? Como recordabas antes. No sé si son un poco los recuerdos más bonitos que tienes del fútbol, aquella época, o por lo menos los que más, a lo mejor los que más te impactaron de primera. Sí, la verdad que en el fútbol yo siempre dices, es que es verdad que se pierde más que se gana, a no ser que estés, pues, bueno, estés en Madrid, en Barcelona, tipo así. La verdad que yo por suerte pues he tenido descensos también, pero he tenido muchos más ascensos y te quedan esos bonitos recuerdos de la Copa del Rey, sobre todo, que yo creo que es mi mejor momento, justo cuando ese mismo día, el verte con la identificación de la Copa del Rey, saltar al campo, estar al lado de esos jugadores y sobre todo luego poder meter el gol, además, pues ese momento yo creo que no se me olvidará jamás. Claro, quedaste ahí marcado la huella, ¿no? para la historia, de haber marcado ese gol con el Marchamalo en Copa del Rey. ¿Qué deja más huella? ¿Cuando se consigue un ascenso o la decepción y esa herida a lo mejor interior que queda después de un descenso? Hombre, yo no conozco a nadie que quiera perder, pero yo creo que, aunque en ese momento a lo mejor te duela más, yo creo que ascender es mucho más complicado que a lo mejor una permanencia. Hay que ver el caso y eso, pero al final el que tú quedes primero de 18 equipos
en todo un año, con todas las cosas que puede haber, lesiones, sanciones, al final creo que bueno, que es mejor quedarte con lo bueno que, que total, con lo malo total. siempre, ¿no? Sí. Pero yo creo que es que recuerdas más eso que... Sí, al final tendemos, yo creo, los humanos en general un poco a borrar lo malo, ¿no? Porque durante el año yo creo, a no ser que vayas con mucha ventaja y ya lo vayas saboreando, yo creo que sufres incluso a lo mejor hasta más que cuando estás en abajo. Yo recuerdo el año pasado en Marchamalo que estábamos desde el principio abajo y sabíamos que el objetivo era salvarnos. Es verdad que estás siempre con la soga al cuello, pero arriba tienes una sensación parecida, de que siempre estás ahí, de que... Es una tensión diferente, una tensión ¿no? diferente, y sobre todo que también la afición, pues es verdad que allí es más exigente, y sobre todo cuando ven que puedes hacerlo, como no lo hagas, es un poco ya de... Sí, es como que parece decepción, ¿no? Y claro. dices tú, joder, voy primero todo el año, que si hubiéramos quedado segundos, pues seguramente todo el mundo lo hubiera firmado también, pero cuando lo ves ahí, pues al final parece que todo el mundo quiere que lo hagas, ¿no? Sí, total. No, sí, yo creo que también hay un punto que luego la afición siempre, los aficionados siempre son exigentes, ¿no? Sí. Y es como que si les das uno, quieren dos, y si les das tres, quieren cuatro, ¿no? Quieren más, que es normal, ¿no? Y es lo bonito a veces del fútbol también, que es pues mantener esa exigencia, ¿no? El sentimiento que creas ahí, pero es verdad que a veces no, tú como jugador te pones en el otro lado y dices, joder, no es fácil. Pero bueno, al final siempre vives con esa exigencia. Y has tenido también otras experiencias lejos de casa, más allá incluso de Puerto Llano, ¿no? Que fue esa experiencia que tuviste en Melilla, ¿no? Ahí fue también segunda federación. Fue segunda federación, que fue el año después de Marchamalo de segunda red, que es la primera vez que decido salir de casa para jugar al fútbol. Y bueno, me llama Melilla, voy allí, y allí estuve 6 meses, justo yo creo que hace pues, 2 o 3 días antes del cierre de mercado, prácticamente a finales de enero, firmo por Mancha Real. Y luego es verdad que al final Melilla ascendemos de segunda ref a primera ref, que al final, aunque no hayas estado al final, dices, joder, he estado 6 meses, sientes un poco como... 14, 15 partidos, jugamos Copa, o sea que al final, igual que me atribuyo que fui a Mancha Real y se descendió, pues también me atribuyo que al final fui partícipe de jugar con el Melilla, y que al final, pues oye, se ascendiera de segunda ref a primera ref. Esa fue la pena de compañeros con los que jugué, que al final renovaron en primera ref, y yo pude pensar a veces, ostras, podría haber estado ahí, ¿no? ¿Y por qué no tomas esa decisión? ¿No se te plantea la renovación? ¿Tú prefieres volver? Fue una cosa complicada al final, más con el míster. La verdad nunca había tenido ningún problema con ningún entrenador, y yo no soy un tío conflictivo, me considero un tío de equipo, pero por lo que sea al final él confió mucho al principio en mí, en traerme, y yo creo que al principio estaba contento conmigo, pero pues yo que sé, hay a veces decisiones que el entrenador muchas veces que no te encajan, y es verdad que a lo mejor pues no sabes si es una decisión acertada o no la que tomé, porque me podía haber quedado, pero al final sí es verdad que fui yo el que por la situación yo quería jugar, y en ese momento pues te ves, normalmente estaba acostumbrado a jugar siempre, no te ves, que es verdad que salía, pero no era esa continuidad que a lo no mejor tenías a lo mejor un rol tan protagonista, ¿no? Pues al final, comentándolo un poco, es verdad que con el repre que tenía, pues yo creo que no fue la mejor decisión la que tomamos, y decidí pues al final un poco jugar, que... Sí, optaste por jugar, y entonces optaste también por salir de allí, menos, ¿no? y poder haber... Y bueno, pues bien o mal, pues no sé. Nunca se sabe, son decisiones que se toman. A lo mejor en ese momento, pues si estás, pues es verdad que había mucha presión, no estaba acostumbrado a esa experiencia que tuve, y a lo mejor pues no fue la mejor. ¿Es un poco la afición más exigente para la que has jugado? ¿Tienes esa sensación, la de Melilla, o no? Yo, fíjate que te diría que Puerto Llano más que Melilla. Melilla al final es, como te digo, es una ciudad que está bien, hay afición, pero como que era un histórico de segunda B, al final Melilla siempre ha sido, pero es verdad que con el paso del tiempo como que la gente perdió un poco ha perdido a lo mejor un poco el arraigo ese que podía tener, ¿no? Y es verdad que es una afición exigente, pero es un buen clima, o sea, se puede jugar bien, no es una atmósfera difícil de gestionar. Aunque este año fíjate que han bajado de segunda ref a tercera. Te iba a comentar que tú, que has tenido experiencias también pues en esos diferentes escalones, qué difícil, ¿no? Es después de esta reconstrucción que se ha hecho del fútbol en estas categorías más inferiores, qué difícil es no solo llegar,
sino mantenerse, porque aquí también tenemos ejemplos cercanos con el Depor, por ejemplo, este año, ¿no? Lo difícil que puede ser conseguir un ascenso, lo que cuesta años y años, y a veces, pues eso, si no se tiene una buena estructura, ¿no? Si no se hace una buena inversión, son clubes luego difíciles, ¿no? de mantener. Al principio, fíjate, yo me he visto muchas veces, ¿no? Jugadores que a lo mejor juegan en más categoría que tú, y luego a los 2 o 3 años es al revés. Con el entrenador que tenía en Melilla pasó lo mismo, estuvo entrenando en primera red, lo echaron de allí, creo que este año volvió en segunda red y ahora al final descendió, y ahora está renovado ahí en tercera división, en tercera red, que al final dices, fíjate, yo de hace 2 años estaba tal y ahora yo estoy en segunda red y él en tercera, ¿sabes? Entonces al final da muchas vueltas esto da muchas vueltas. Yo lo que siempre digo es que hay que intentar ser constante y sobre todo disfrutar, que muchas veces es verdad que da muchos quebraderos de cabeza el fútbol y luego pues es simplemente un hobby, ¿no? Que empiezas desde pequeño, que no es ni consideras ni trabajo, aunque luego tengas tu contrato y sea un trabajo como tal, pero cuando van pasando los años y te das dando cuenta de que cada vez te queda menos tiempo, al final dices, joder, parece que lo disfrutas más, que antes es como más tensionado. Antes te ponías más presión incluso tú eso mismo, ¿no? Eso es, al final, poco a poco cuando pasa el tiempo, la experiencia yo creo que también te da el decir, voy a disfrutar, que luego ya... ¿Y uno llega a sentirse profesional al 100% también en estas categorías? Sí, ¿o no? Se ha profesionado mucho, Manuel, sobre todo estas categorías. Al final, cada año los clubs, sobre todo, fíjate, en tercera... Tienen como más recursos, ¿no? Y más exigentes, ¿no? También, más exigencias. Más presupuesto. Yo creo que este año había 7 o 8 equipos que tú les preguntas si querían hacer playoff mínimo y... Entonces, ¿qué pasa? Que al final todo, si este lo hace, yo tengo que hacerlo y al final esto se convierte en un... Y segunda ref, al final, es que fíjate, yo creo que se paga más en tercera que en muchos casos en segunda ref. Al final se aprovechan un poco de la categoría, de quieres jugar en mejor categoría, pero menos dinero. Al final tercera parece que invierte mucho más, entonces sí es verdad que todo está muy profesionalizado. En este caso Puerto Llano, pues al final las instalaciones que tiene, el entrenar por la mañana, la afición, pues es verdad que es un club que, pues como puede ser Toledo, pues que merecen estar en categoría superior. Sí, eso siempre lo hemos, siempre que hablas con gente del fútbol, ¿no? A veces se sorprende de esto, ¿no? De los equipos, cuando es equipos históricos, ¿no? En categorías que a lo mejor, bueno, como se han ido construyendo y reconstruyendo, pues se han ido poniendo más escalones, ¿no? De por medio, ¿no? Para llegar, por ejemplo, a la antigua segunda B, o bueno, ya no hablemos del fútbol profesional, que sí que parece cada vez como más difícil, ¿no? de llegar ahí. Parece que las condiciones, que la inversión económica hay que hacer, que todo eso como que cada vez es más complicado. Ya no hablemos solo de los jugadores, del talento, sino de todo lo que lleva aparejado alrededor, ¿no? Así es. Al final es que esto avanza. Antes pues es que estaba mucho más cerrado, sobre todo en ascensos, pero es que ahora mismo es que equipos recién ascendidos te pueden dar la campanada, pero porque el presupuesto que tienen no te lo imaginas a principio de temporada, ¿no? Total. Entonces al final, bueno, también es bonito porque al final hay sorpresas, ¿no? Que no siempre sean como los mismos equipos, ¿no? Los que optan a ganar. Sí, eso es así. Y pensando eso un poco en el año que viene, en lo que está por venir, ¿qué objetivos nos planteamos ahí con el Puerto Llano? Hombre, yo creo que el Puerto Llano al final es una ciudad que, con el nuevo presidente Enrique, que es un fenómeno, segundo año de candidato, bueno, primer año asciende, más socios que la campaña anterior, yo creo que querrá pues aprovechar este tirón para seguir, y con lo que eso conlleva, pues al final supongo que más patrocinadores, y yo considero que al final pues siempre que asciendes el primer objetivo es consolidarse, ¿no? Eso es. Y yo creo que ese es el objetivo, yo creo que se ha marcado, que nos marcaremos en principio, y seguramente la idea de Enrique es llevarlo a primera red, que yo creo que es una categoría en donde por instalaciones y por equipo yo creo que tiene que estar, pero bueno, ya sabes que al final yo creo que lo primero es consolidarse y luego sí es verdad que ir dando pasos. Yo creo que es parecido a lo que hizo el Guadalajara. El primer año hizo una buena temporada, creo que no sé si quedó entre los 7 o 8 primeros, sí, y la segunda, pues al final con una base que luego no quita que a lo mejor llegues el primer año, ¿no? y se den bien las cosas, pero yo creo que primero hay que ir con los pies en el suelo, y ese yo creo que es el primer objetivo. ¿Y eres de los que ahora en esta época veraniega también te gusta un poco conocer, bichear, estar pendiente de un poco del proyecto que hace este caso el Puerto Llano, o intentas desconectar? Al final los veranos para los jugadores siempre son un poco, en este caso yo lo tengo más encauzado, ¿no? Pero hay gente que si te llaman, que si no sabes, que como incertidumbre, ¿no? Siempre estás con la incertidumbre, que no te da casi tiempo a
a disfrutar del verano, ¿no? Yo por suerte el año anterior firmé pronto y pude disfrutarlo y este también, evidentemente siempre estás al día y siempre te gusta ver como pues, renovaciones de sobre todo compañeros con los que has estado que se puedan quedar también y sobre todo pues bueno, nuevos fichajes pues siempre estás a la orden del día. ¿Eres de los que pregunta mucho de oye, al final tú qué tienes ahí por mensaje y eso? ¿A los compañeros te refieres? Sí, a los compañeros, sí. Sí, bueno, al final tenemos por el grupo, es la verdad que seguimos hablando y siempre estamos un poco al pendiente de, sé que seguramente en estas semanas nos llamen a todo el mundo para ofrecer renovaciones, para ellos, ¿no? Y demás. Ver un poco la idea que tienen con cada jugador y bueno, pues eso, estamos un poco a la espera, ¿no? de a ver qué puede pasar y bueno, pues imagino que todos con la intriga esa, ¿no? De saber qué puede pasar. Sí, sin duda. Ojalá se pueda hacer un proyecto bonito y asentar lo primero al equipo, yo creo, en segunda federación, que ya es una categoría exigente. Bajan muchos equipos también y parece que, joder, todos los años está ahí metido en muchos equipos que hasta las últimas jornadas Sí, suele ser muy equilibrado, todo muy justo siempre la clasificación y demás, y también que supone pues eso, unos desplazamientos, ¿no? Ya es una categoría de ámbito nacional, aunque haya eso los 5 grupos diferenciados, agrupados también un poco territorialmente, pero bueno, son desplazamientos más largos, son también aficiones en ocasiones más numerosas, ¿no? Todo eso va siendo como subir escalones también hacia esa profesionalización que hablábamos antes. Al final, sobre todo lo que sí he notado sobre todo en Puerto Llano es la afición, tío, los desplazamientos al final, aunque hubiera distancia, unos desplazamientos increíbles. La verdad que, por ejemplo, en el caso de Manchego, que era el derbi, es verdad que te pilla cerca, que al final está 20 minutos en coche, pero no sé si fueron 500 o 600 personas. En Villarrubia también querían hacer un desplazamiento grande, pero al final me parece que pues al final los clubs en el Villarrubia ponen una entrada de 15 euros y por muchos aficionados pues sí, eso les tira para atrás, ¿no? Y por tal de hacer un poco de más de caja para ellos, supongo, muchos se tiran, pero al final vienen 200 o 300. En Toledo vinieron 350 y seguramente porque no pudieron venir más por el tema de las entradas. Entonces son desplazamientos que tú dices, ostras, muchas veces parece que estás jugando en casa. ¿Y desde dentro del campo eso se nota? Se nota muchísimo. Nosotros en Toledo, con todo el ambiente que había a favor de ellos, y en nuestra esquinita se notaba al final, y que al final es una afición que puedes estar viendo el partido, ¿no? Pero ellos están siempre pues animándose, ruidosos y tal, entonces siempre como que están presentes. Sí. Siempre me he preguntado eso, ¿no? Si en ese tipo de ambientes, ¿no? Cuando son los ambientes un poco más hostiles, por así decirlo, o más favorables al equipo local, si el jugador visitante tiene dentro de todas las pulsaciones que hay, la concentración, etcétera, si todavía tiene un espacio, ¿no? Para decir, esta gente está cantando aquí por nosotros, ¿no? Muchas veces es verdad que una vez yo, por ejemplo, me meto en el partido y muchas veces no soy consciente de... Yo creo que si me llamas, yo por eso siempre intento tener localizado a mis padres o a mis amigos de dónde están, porque yo soy una vez que empiezo, aunque me llamen o tal, soy... Ya, eres más robot, por así decirlo, ¿no? Ya estoy mentalizado en el partido y no... Pero es verdad que se escucha, sobre todo en parones de faltas, corners, ahí que estás pausado, ¿no? Y te da tiempo a lo mejor a mirar un poco alrededor si te das cuenta. Sí. Oye, te quería preguntar así un poco por anécdotas que hayas vivido, ¿no? Hablamos antes de las peculiaridades de los campos, ¿no? Bueno, que te vas encontrando por ahí, de situaciones bueno, pues eso, diferentes, o situaciones estrambóticas a lo mejor que hayas vivido, y que, joder, pues no se me olvida el día que me pasó esto, o el día que vi esto en un campo de fútbol. ¿Hay alguna así que tú luego, cuando te juntes con amigos y eso, diga, sea de las que cuentes siempre, o qué? Creo que era el día antes de jugar contra Toledo, el sábado por la mañana, cuando los aficionados del frente que tenemos allí vinieron con bengalas al entrenamiento y ahí pues tú dices, joder, no eres consciente de que hay gente detrás, ¿no? Tanta gente, porque al final tú vas a entrenar. Sí, estás en tu rutina, tú estás en tu día a día, claro. Pero ves que viene gente que se ponen a cantar, y al final paramos el entrenamiento, aplaudimos, sigues con el entrenamiento. Me acuerdo que seguimos, pero era como, ostras,
que están ahí viendo, te están cantando, Sí, que sí, están sí, ahí, sí, sí. que dices que tienes no presión, pero como sientes esa responsabilidad como de... Sí, en positivo, supongo que es una cosa en ¿no? positivo, Y sí, luego eso sobre es. todo pues el último día cuando ves el Cerro, que al final es un campo espectacular, 6.000 personas allí animando, pues sobre todo pitido final, sobre todo me acordaré del jugando ya, por favor al término del partido que los niños no invadan el campo, ¿no? y pita el árbitro, y eso parecía una guardería, una guardería de toda la gente. Luego ya sabes, sí, al final bajaron todo el mundo, familiares al final, y es verdad que estábamos, cada jugador yo creo que en su grupo, luego fuimos a cantar allí con los aficionados detrás de la portería, o sea que fue pues niños pidiéndote firmas, fotos, eso fue increíble. Ya. Y luego de los diferentes ascensos que has vivido, que digas, la mayor fiesta nos la pegamos aquí. Yo creo que este ¿En último, dónde? porque Sí. Marchamalo nos pilló en la época de COVID. Ah, es verdad. Sobre todo de preferente, cuando subimos a tercera se paró la liga, que es cuando empezó. En tercera era la época de mascarillas y pruebas todas las semanas, ¿no? Y es verdad que no era, al final ya de año, cuando ya ascendimos, me acuerdo que salimos a celebrarlo por las calles, pero yo creo que esta de Puerto Llano es la que más, sobre todo por ambiente, por gente, y luego al finalizar el partido pues era la feria allí, esa semana acababa semana grande domingo, entonces, semana domingo, y justo era el domingo, el domingo del partido. Pero bueno, liamos ahí una buena y ya está. La casualidad que al final también, siempre lo dije, y se lo dije a mis compañeros, digo, yo ascendí con el Marchamalo, ascendí aquí en Puerto Llano. Es verdad, sí, digo, es verdad. Y pues no sé si fueron 5 o 6 años después, pues al final en el mismo campo, esta vez como local y no como visitante, pues la casualidad de que otra vez en el Cerro pues haciendo de nuevo, así que era lo tienes ahí marcado, un dato ahí que parece que luego es verdad que no lo pensé, pero dije, según se iba acercando dije, ostras, tío, si en Marchamalo ascendimos aquí con que ellos también, al final ellos ascendieron también. Sí, pero... ese año es verdad, terminaron ascendiendo también en Puerto Llano, es verdad, cierto, ese estadio entonces fetiche parece, ya para ti. Fetiche, sí. Total. Y claro, decías, con la feria, con conseguir con el estadio lleno, ese tipo de sensaciones, de situaciones, son esos días que dices, merece la pena, ¿no? Todos los esfuerzos que hayas hecho. Es verdad que nos hubiera gustado que fuera el sábado del partido. pero bueno, el domingo al final es horario unificado, que también es un horario que, domingo a las 6, pues para la gente que, sobre todo que hay gente de fuera, de Andalucía, gente con el compi que compartía piso, al final era de Barcelona, pues al final es verdad que un domingo por la tarde quieres ir y como... que a lo mejor por la mañana incluso podría ser más factible para que la gente se desplazara. Ya, pero claro, es verdad que yo creo que ya era el último partido, un hecho tan importante como que al final pues yo creo que dejas un poco helado, oye, que el lunes tengo que hacer esto, pues ya lo haré, ¿no? Sí, ya hacemos el esfuerzo, ya ¿no? El esfuerzo, ¿no? Y ya está. Nos quitamos horas de sueño y listo, ¿no? ¿Hicisteis algo de rúa, de salida por las calles allí para celebrarlo y tal, ¿no? El equipo filial también había ascendido en primera autonómica preferente y nos recogió como un bus que entramos a la parte de arriba. Y fuimos desde el estadio hasta prácticamente el centro de la ciudad, recorriendo un poco por las calles, donde en el escenario ahí como en la plaza principal nos esperaba la gente, ¿no? Y la verdad que fue, pues fíjate, me preguntabas por momentos, pues ese, ahora mismo que me lo preguntas, también el estar ahí arriba, ¿no? Viendo a la gente por las calles, tú ahí con todo el pueblo, ¿no? Ahí celebrando, ciudad, ¿no? Llegando ahí, pues dices, ostras, eso es, pues como lo ves en las celebraciones, ¿no? De primera división. Sí, total. Y el MVP ahí, luego en la fiesta, ¿quién dirías que fue? ¿Quién fue ahí el que llevó la voz cantante? Hay muchos MVPs, pero yo creo que Dani que... Sí, ¿no? No sé si le conoces, estaba ya el año pasado también en Puerto Llano, sevillano, la verdad que es un... Tiene arte, ¿no? Tiene duende, ¿no? Que dicen. Es un Joaquín, pero en su máxima expresión. Qué bueno. Para cada expresión o cada situación tiene la palabra idónea. Y siempre, pues bueno, cuando estás ahí a su lado, la verdad que risas. Sí, no te aburres, ¿no? Bien. Sí, pues uno de esos siempre es necesario también en cualquier vestuario y en cualquier celebración. Había unos cuantos este año, pero la verdad que lo de ese tío es increíble. Ya. Si pudieras decirle algo al Carlos Fernández que empezaba en el mundo del fútbol, ¿qué le dirías ahora? Muy buena pregunta. Al final, dices,
sobre todo el juegas partidos y tú al principio te mentalizas de, oye, voy a jugar, voy a disfrutar, pero es verdad que luego muchas veces no he jugado o he perdido o siempre al final parece que nos quedamos con lo negativo y luego te das cuenta que otros días sales a disfrutar y salen mejor las cosas, mejor las cosas, que muchas veces tú piensas sí, hay presión, evidentemente la gente pues te aprieta y quieren que salga bien y a veces no sale bien, pero es verdad que sobre todo el disfrutar más, tío. Que al final yo creo que muchas veces los jugadores estamos ahí y siempre estás con lo negativo, que si lesiones, que si hoy no me ha puesto el míster y tal, parece que todo es, o si hoy no estoy bien, y muchas veces al final yo creo que es todo mental de coger, preparación tienes, o sea, todo el trabajo que llevas atrás, eso no se olvida. Y sobre todo el chip ese de salir y hacer tu juego, si es que no es simplemente más que eso. Bueno, sí, al final es yo creo que a veces nos ponemos nosotros también más presión en general, sí, digo, en todos siempre los... quieres que las cosas salgan bien y parece que te presionas a como veces... que te atenaza es un poco más, eso ¿no? Es. Que a veces es fácil decir, va, tío, disfruta, ¿no? Si sales aquí y tal, pero muchas veces cuando estás ahí en ese momento, fallas un pase, fallas un regate y parece que dices, hoy no me va a salir bien, luego te sale bien, pero es verdad que dices, oye, si falla una... escúchame, hay que intentarlo. Claro, seguimos y ya está. Veces, ¿sabes? Claro. Que al final tú sabes que en el fútbol puedes fallar muchas veces, pero si metes un gol, parece que todo lo de atrás malo se olvida porque tú has metido el gol en el 90 que ha dado la victoria al equipo, ¿no? Entonces, muchas veces es igual que estás haciendo un partidazo y fallas el gol clarísimo, ¿no? Y parece que has hecho una mierda. Eso con la edad supongo que se va atenuando, ¿no? Que vas sabiendo diferenciar un poco más las cosas, ¿no? La crítica también, las redes sociales, mira, de eso no hemos hablado. ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales? ¿Eres de los que miras, así como has estado además en diferentes equipos, como hablamos antes, con mucha afición y tal, no sé qué? ¿Eres de los que intentas desconectar ahí un poco? ¿Miras y no te afecta? Pero porque realmente no me afecta. Porque yo sé de dónde he venido, sé que he venido de las categorías más abajo, de jugar en segunda autonómica, en primera, en preferente, en tercera, en segunda red. Si puedo, mi objetivo es seguir escalando hasta jugar en las categorías pues más arriba que pueda. Entonces yo siempre confía en mí y lo tengo claro, ¿no? Al final por una crítica tú no puedes pues atenazarte ni tener... Aún así tampoco creas que sigo mucho las redes porque al final creo que ahora mismo es un lugar que yo creo que es más tóxico, ¿no? Y que una crítica, pues yo creo que siempre que se haga y para mejorar está bien, pero muchas veces sí, a lo mejor que te metes y ya no solo que te pueda pasar a ti, sino que ves a diferentes compañeros de tu equipo o de otros equipos a los que ves comentarios de esa manera, y yo creo que, aunque sinceramente me da igual, que puedo meterme más o menos porque hemos dicho, pues ver un poco fichajes, tal, por lo que yo creo que la gente que nos gusta el fútbol siempre nos gusta un poco estar al día. Yo creo que yo tampoco te creas que intento no meterme mucho y yo creo que ahora yo creo que es lo mejor para la cabeza, que no te afecte, ¿no? Sí, yo creo que también es un poco esa sensación de que quien te quiere hacer una crítica constructiva no te la va a hacer de otra manera o no va a ir a las redes, ¿no? A volcar ahí. Sabes, la gente que te conoce o la gente que tú confías, si te tiene que decir algo te lo va a decir. Pues a veces te ríes, ¿no? A veces son cosas o comentarios que pues que te lo tienes que tomar con humor, que yo creo que al final pues ayuda a relativizarlo también. Al final es así. Sí. El salseo, que también dices, qué cabrón, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Ha habido alguna vez que eso que hayas dicho, que eso, lo que te ha salido ahora, ¿no? Me dije, qué cabrón, pero me ha hecho gracia, ¿sabes? Nunca ha sido la verdad que nunca he tenido comentarios malos. Como así que hagan daño. La suerte de que han sido positivos, pero bueno, ya sabes que como el mote deportivo que tengo es Brown, siempre me acuerdo una de Melilla que me la pasaron mis amigos, que son los cabrones, con la camiseta mía, ¿no? De Mancha Malo y en mi cara una maquinilla de afeitar, ¿no? Como Brown sí, con la idea esa de que yo decía brutal, ¿no? Y me parece que una parodia de estas de Melilla y tal, lo subieron en plan, nuevo fichaje tal, no sé qué, y pues eso al final sabes que no hace daño, claro. Eso yo creo que la verdad que eso pues desagrada alguna vez, ¿no? Pues Brown, pues alguna coña, ¿no? Siempre de esas de, bueno, con la maquinilla de afeitar, con alguna empresa de no sé qué, pues al final, pero bueno, que sea eso y que no sea insultos, pues dime eso, ¿sabes? Sí, no, eso encajamos bien, eso las encajamos bien. Tengo respuesta para eso. Claro, total. De hecho te iba a preguntar, mira, no habíamos hablado del tema, pero bueno, ya que estamos acabando lo comentamos también, ¿no? Que
que el origen, ¿no? El origen un poco del mote, del apodo, de dónde viene todo eso. Explícalo aquí. Yo sé que lo has explicado muchas veces, pero tú lo sabes. Yo lo conozco, tengo información privilegiada. Al final fue de niño, ¿no? Jugando en el Guadalajara, que al final ese año yo creo que coincidimos con 3 o 4 Carlos en el equipo. Y el míster ya uno Carlos, otro por el apellido, otro era un poco, yo me apellido Fernández, Avis, entonces es un poco... Sí, también era todo muy común, como muy largo, ¿no? También no pegaba mucho, ¿no? Y me acuerdo que teníamos la gracia, ¿no? Con portero que era Óscar Palomo, que nos llevábamos muy bien, nos gustaba pues yo qué sé, de 11 o 12 años, pues ya sabes, bailecitos, cosas... Y no había TikTok todavía, si no... Todavía que podía verlo y la verdad que lo hubiéramos viralizado un poco más. Sí. Pero es verdad que, fíjate, pues el tema este de Carliños Brown, claro, que pegó fuerte la canción. Pues al final Carliños, Brown y al final pues fíjate, yo creo que prácticamente... Extremo habilidoso y tal, es que lo tenías todo y celebrabas los goles bailando. Exótico, al final, que vende más que simple Carlos, ¿no? Ibas ya menos mi familia, que yo creo que me llama Carlos, la verdad que yo creo que todo el mundo ya me conoce por Brown, ¿no? De hecho yo creo que mucha gente que no me conoce, yo creo que cree que me llamo Carlos Brown, ¿no? Entonces al final, luego cuando, que la verdad que una vez me pasó, ¿no? Que en listas estaba apuntado, ¿no? Y el entrenador me dijo, Carlos, no sales por aquí por ningún lado. Carlos Brown, no te veo. Digo, mister, entonces búscame como Carlos Fernández Avis. Y buscó en la lista y dijo, piensas que, soy español también, que no piense que soy aquí de... Pero sí, siempre hago una de esas, siempre pasa, pero bueno, ya acostumbrado. Bueno, bien, pero además tiene una bonita historia, está chula, y sirve para recordar también esos inicios, ¿no? Esos años bonitos en los que uno, yo creo que es donde le entra como el veneno, ¿no? del fútbol, en realidad. ¿Y cuánto tiempo se ve Carlos Brown, pues eso, siguiendo con la energía para estar buscando, ahora es decir, tienes un proyecto asentado como es el del Puerto Llano, pero ¿cuál es el reto, cuál es la ambición que tendría Carlos Brown para seguir jugando al fútbol? Sí, es verdad que ahora probablemente te diría que es el mejor momento, ahora mismo porque es verdad que vas con la de madurez, de todo, ¿no? De volver a ascender, de volver a jugar en una categoría bonita como segunda red, entonces la ilusión yo creo que ahora mismo es máxima. Y la ambición, como dices, pues de experiencia, de tal, creo que me pilla en un momento físicamente, yo creo que además estoy bien, con energía, por suerte las lesiones me siguen respetando y me encuentro bien, y sobre todo pues ahora mismo disfrutando más entonces yo creo que es una versión bonita ahora en la que puedo estar durante estos años, y sobre todo con un proyecto que también te refuerza, ¿no? Claro. La idea de seguir trabajando, ¿no? Ahora en verano volver a prepararte para llegar a las mejores condiciones posibles y que la temporada pues salga a lo mejor. Y como espina clavada, tienes la espinita de por lo que comentamos antes también, de no haber jugado a la primera federación, de decir, me falta ese paso. Es verdad que lo que te contaba antes de Melilla, que al final al final el míster, decisiones que tampoco al final, yo que me he dado cuenta que en el fútbol no hay que ser rencoroso. Creo que al final es un poco negocio y pues son situaciones en las que decisiones, no de estaba de acuerdo en lo que hizo, yo creo que no actuó bien conmigo y no creo que sea una buena persona, pero al final yo creo que tampoco hay que desearle el mal a nadie, y en ese momento yo creía que estaba para más, y por ver a mis compañeros que la verdad que muchos renovaron para primera red, y la espinita de saber de que yo tenía ese nivel también para estar ahí, que yo había jugado y es que hasta ellos decían que era un buen jugador, que ostras, que dije, lo tenía cerca, ¿sabes? Y te enganchas ahí con esa determinada edad, que al final tenía 25, 26 años, pues bueno, luego nunca se sabe, ¿no? Pero sí me hubiera... Espinita como tal, pues bueno, pues yo creo que porque yo creo que con todos los años, si le preguntas, y mi experiencia, yo creo que siempre al subir de categoría es más fácil con el equipo que tú subes, que te fiche un equipo de categoría que apueste superior, por ti, ¿no? Alguien. Porque depende de que te conozca un director deportivo, que te conozca un míster, ¿no? Sí. Y yo en mi caso pues no tengo a la representante tampoco ahora mismo, yo creo que lo necesito, pero si no tienes a gente que te mueve bien, tío, lo más fácil es subir. ¿Que quieres jugar en segunda red? Lo más fácil es subir de tercera a segunda red, renovar con ese equipo y jugar. Que te pueden llamar, de tercera haces una buena campaña y te pueden llamar en segunda red,
pero ya empezamos en lo de siempre, en lo que la gente también. Es que prefiero gente que tiene experiencia en segunda red, en no sé qué, y luego, pues a veces es dar también la oportunidad a... Yo siempre pongo el ejemplo de Javier Blanque, ¿no? Y el mío también, en el sentido de que puedes ir subiendo poco a poco, y de que Javi al final creo que ha hecho una muy buena temporada en primera red, y ha estado jugando en tercera, y a lo mejor la gente decía, ¿vale para primera red? Pues yo creo que no, tal. Ostras, pues, y luego lo ha demostrado. Se ha confiado en él y que luego yo creo que también, dentro de que primera red está mucho más profesionalizado, hay jugadores de un nivel muy alto porque fichan de segunda división. Sí, ahí se ficha ya. Tú sabes que este año está viviéndolo, al final son presupuestos ya que se nos ha ido de las manos. Totalmente. Al final yo creo que jugando en categorías más altas, si eres buen jugador, yo creo que es más fácil, tío. Sobre todo el jugar porque el otro equipo también quiere proponer, hay buenos jugadores. Claro. Es que en tercera, tío, es muy difícil. Lo vemos cuando juegan Copa del Rey los equipos, te meten en un campo que el balón no rueda bien, que el otro equipo va a salto, que va a la guerra. Ostras, son tío, duelos todos muy directos, ¿no? Dices, sí, son peores que yo, pero ostras, pero en este estilo de juego, claro, hay que adaptarse, ¿no? claro. Y sin embargo, en categorías de estas, pues campo perfecto, balones, yo creo que todo mejora, todo el contexto mejora. Y luego, evidentemente, pues tienes que ser bueno y tienes que valer, no cualquiera. Pero es verdad que yo creo que hay más facilidad. Una vez que estás allí, yo creo que disfrutar más y es más fácil que en categorías más bajas. Total. Bueno, Carlos, pues solo podemos hacer que agradecerte el ratito que hemos echado de charla contigo, desearte lo mejor para ese nuevo proyecto del Puerto Llano en Segunda Federación, que se sigan dando los pasitos cortos pero seguros, que esa es yo creo un poco la clave de todo, y nada, y a ti que te sigamos viendo disfrutar por ahí, por los campos. A ti muchas gracias por siempre estar al pie del cañón, que al final tú, pues las noticias sobre todo de Guadalajara, ¿no? Eres el que, yo creo que eres ahora mismo el referente. Bueno, no sé yo si está tanto, pero bueno, se hace lo que se puede, Y bueno, yo creo que al final nos conocemos ya de muchos años y siempre es un placer, siempre que me llamen, pues ya sabes que encantado de venir. Muy bien, pues mucha suerte y que haya todo de lujo, Carlos. Muchas gracias, tío.